Vamos a trabajar hoy con los conceptos de trabajo, potencia y de energía cinética, porque están relacionados entre sí. Dentro del trabajo va a ser una nueva magnitud, en este caso una magnitud escalar. Y vamos a comenzar estudiando el concepto de trabajo en el tipo de movimiento más sencillo que podemos tener. ¿Cuál es ese movimiento más sencillo que podemos tener? Movimiento rectilíneo, ¿verdad? Entonces, Sí. el trabajo, que solemos llamarlo W de work, es una magnitud escalar. Y esta magnitud escalar puede ser positiva, negativa o cero, ¿vale? Es decir, que puede tomar cualquier valor real. Lo digo porque, por ejemplo, estamos acostumbrados a magnitudes como la distancia. Pues la distancia es una magnitud escalar que no puede tomar valores negativos, ¿vale? Entonces, aquí tengo magnitudes escalares que sí pueden tomar valores negativos. Cualquier valor real y dependiendo del comportamiento que tenga es cuando va a tener sentido positivo, negativo o cero. Lo importante es que esta magnitud escalar, ¿en qué se mide? La cual tiene como unidad el, nosotros lo llamaríamos Julio. Una pregunta que ahora me metiste ahora con la duda. Movimientos realmente solo vimos el uniforme, ¿no? Ujú. Y el circular, ¿no? Sí, Pero ambos uniformes, me refiero a aceleración en constante. exactamente. Vale. Sí, sí. Entonces, la unidad que tiene es el Julio, en inglés sería joules, pero bueno, Julio, que viene dada, que viene dado, depende, por la relación que sería un Julio equivale a un Newton por cada metro de desplazamiento. Entonces, fíjate, ¿qué dos unidades estoy teniendo aquí en cuenta? Fuerza y longitud. Claro, es decir, esta es la unidad Bueno, de fuerza. fuerza, mientras que aquí tengo la unidad de distancia. Sí. ¿Cuál es el problema? Si te fijas, estás multiplicando, ¿no? Entonces, tengo que hacer un producto de estas dos unidades, de estas dos magnitudes, pero es que la fuerza es una magnitud de qué tipo? Magnitud vectorial, ¿verdad? Sí. Y la distancia es una magnitud también vectorial, ¿verdad? No, bueno, sí, 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 perdón, sí, 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 se me sí. fue, se me fue. Entonces, tengo que ver cuál es el modo adecuado de relacionar estas dos magnitudes vectoriales para definir el trabajo. ¿De acuerdo? De forma general, la definición que tenemos es la siguiente. Antes de irnos al caso particular, vamos a hacerlo en R3, ¿vale? Entonces, supongamos que tenemos una partícula de masa m que sigue una trayectoria. Es decir, bueno, no sé, tengo esto tal que así, ¿no? Y esta es la trayectoria que está siguiendo mi partícula, ¿vale? En un instante dado, no sé qué instante, en este instante, ¿de acuerdo? Supón que tienes un origen de tu sistema de referencia
este O, ¿cierto? Entonces, en un cierto instante, tú puedes estudiar, no sé, posición, llamarla T sub 0, ¿vale? Entonces, en ese instante T sub 0, puedo estudiar cuál sería el vector de posición de mi partícula. Este vector R flechita de T sub 0, ¿cierto? Pasa el tiempo y tengo otro instante T sub F o T sub 1, como tú quieras, ¿no? Entonces, una vez que ha pasado el tiempo, tengo aquí ese nuevo vector de posición, que sería el vector de posición R flechita de T sub F. Claro, entre un instante y otro de tiempo, nos encontramos que hay una diferencia entre los vectores de posición, ¿verdad? Sí, Que sería esta diferencia que aparece aquí. exacto. Claro, esto sería un incremento del vector de posición, ¿verdad? Cuando ese incremento lo voy haciendo todo lo chico que yo pueda, en el sentido de que voy acercando esos puntos T sub 0 y T sub F de tiempo que está transcurriendo lo máximo posible entre sí, este incremento de tiempo lo convierto en un diferencial de posición, ¿verdad? ¿Se entiende? Esa idea que hay detrás del proceso límite, por así decirlo, ¿no? ¿Qué quiero indicar con eso? Que realmente esta igualdad no es que sea exactamente igual, pero podemos construir el diferencial de R a partir del incremento, ¿verdad? ¿Cómo? Si tenemos, R flechita de t, entonces podemos definir nuestro diferencial de R flechita como quién. Va a ser el límite a lo que tiende este incremento de R flechita, ¿verdad? Cuando el incremento de tiempo tiende a cero, ¿vale? ¿Qué ocurre entonces aquí? Que si tengo una expresión, es decir, si podemos expresar este R flechita realmente como una componente que sería x de t y gorrito más y de t, j gorrito más z de t, k gorrito, entonces la relación que se cumple es que el diferencial de R respecto del tiempo, ¿verdad? Va a ser simplemente el diferencial de X respecto del tiempo, y gorrito, más el diferencial de Y respecto del tiempo, J gorrito, más el diferencial del Z, K gorrito, ¿vale? ¿Hasta ahí bien? Sí, sí, sí. Vale. ¿Qué hacemos nosotros ahora? Me dice, bueno, el modo de definir el trabajo es a partir de ese incremento diferencial que estoy haciendo de la posición, ¿vale? Para eso necesito que sobre esta partícula de masa m que se está desplazando haya una fuerza que esté actuando. Entonces, supongamos ahora adicionalmente, supongamos que sobre dicha partícula actúa una fuerza F flechita.
Es decir, que tú tienes tu partícula y hay una fuerza que está actuando sobre ella, la que sea, ¿verdad? Por ejemplo, esta fuerza F flechita, por ejemplo. ¿Vale? Claro. ¿Qué ocurre con el trabajo? El trabajo es una magnitud que me está indicando la relación que tiene esta fuerza que está actuando entre los puntos sobre los que se está desplazando mi partícula. Es decir, que si mi partícula inicialmente estaba en esta posición A, y eso significa que si aquí había un cierto origen, entonces tenía mi vector de posición aquí R flechita del T0, ¿vale? Y luego tenía otra posición B, de modo que aquí esto se obtenía a partir del vector de posición R del T final, ¿verdad? Entonces, el trabajo es una magnitud que me va a indicar qué relación tiene la fuerza a lo largo del trozo de trayectoria por el cual se ha estado desplazando mi partícula. Entonces, definimos el diferencial del trabajo como cómo se está comportando esta fuerza, es decir, el producto de esta magnitud, que es la fuerza, por la distancia que está recorriendo en ese incremento de la distancia o del vector de posición. Pero ese incremento infinitesimal, es decir, aquí aparece el diferencial de la posición. ¿Vale? Claro, esto es el diferencial del trabajo. Yo quiero calcular el trabajo a lo largo de esta curva, ¿verdad? ¿Qué tendría que hacer? Ir sumando esos diferenciales de trabajo que están haciendo en cada punto, ¿verdad? ¿Cuál es el modo de sumar infinitos puntitos a lo largo de un camino? Una integral. Entonces, Exacto. el trabajo que se realiza y es importante entre el punto A y el punto B, porque depende de los puntos, se va a definir entonces como la integral entre ese punto A de inicio y ese punto B final de la fuerza que está actuando sobre nuestra partícula, producto escalar por el diferencial de R. ¿Vale? El problema que tenemos aquí es cómo se calcula esta integral. ¿Vale? Esta integral en realidad es relativamente sencilla de calcular si tenemos en cuenta la expresión que tiene estos diferencial de R. Si te fijas, nuestra fuerza, observemos que la fuerza será algo que tiene componentes, es decir, tendrá una componente X multiplicada por el Y gorrito, una fuerza F sub Y multiplicada por el J gorrito y una fuerza F sub K multiplicada, perdón, F sub Z multiplicada por el K gorrito. Por lo tanto, cuando hagamos F flechita diferencial de R producto escalar, tendré que multiplicar componente a componente, es decir, será la componente X por el diferencial de la X más la componente Y por el diferencial de Y más la componente Z por el diferencial de Z. Entonces, lo único que necesitamos para calcular esta integral es obtener una parametrización de nuestra curva, de nuestra trayectoria. Si esta curva es gamma, es decir, si gamma es la curva, una vez parametrizada, como
gamma es el conjunto de los puntos gamma sub x de t, gamma sub y de t y gamma sub z de t, con t que variará entre un cierto t sub 0 y t sub f. ¿Cómo se calcula ese trabajo? Pues el trabajo entre el punto A y el punto B va a ser simplemente integrar entre este punto t sub 0 y ese punto t sub f justamente este producto escalar. Y aquí estamos aplicando la regla de la cadena, es decir, cuando calculo este diferencial estoy sustituyendo. Es decir, sería el f de x habiendo sustituido y ese diferencial de x en que se convierte en el gamma prima de x diferencial de t. Esta componente sería la f sub y una vez que sustituimos por el gamma prima de y diferencial de t. Y esta sería la componente fz por el gamma z prima diferencial de t. Si nos fijamos, lo que estamos haciendo aquí es simplemente integrar entre t sub 0 y t sub f la f de x gamma prima de x más la fy gamma prima de y más la fz gamma prima de z y todo eso respecto de t. ¿Vale? ¿Bien hasta ahí? Sí. Para que veas un ejemplo de cómo funciona esto, vamos a hacer lo siguiente. Consideremos, por ejemplo, la fuerza F flechita, que sea, la componente x va a ser y cuadrado menos x cuadrado por el y gorrito. Y la componente y va a ser 3xy. J gorrito. Vamos a hacerlo, por ejemplo, en dimensión 2, que es más fácil de dibujar, ¿vale? Y cogemos dos puntos. Y los puntos. A, por ejemplo, que sea el 0, 0. Y B, que sea... ¿Qué punto quieres? Te dejo elegir. No sé. El 3 4. 3, 4. Venga. Entonces, queremos calcular. Bueno, pon en el B uno negativo. Así, bueno, por meterle ahí. Mejor positivo porque me sale el dibujo. O sea, lo puedo poner. Vale, sí, sí, Es claro. para que Bueno, me sí, quede el bueno, sí, dibujo por más dibujo bonito. mejor, sí, sí. Entonces, queremos calcular el trabajo. Trabajo realizado al desplazar una partícula del punto a B a través de, primero, los ejes verticales, bueno, más que los ejes, a través de rectas horizontales y verticales. Por otro lado, a través de la recta que une A y B.
Y, por ejemplo, a través de una parábola, ¿no? Que una estos dos puntos. ¿Vale? A ver qué pasa. Primera situación. Es decir, caso 1. Tenemos la siguiente situación. ¿Qué estamos diciendo? Tú coges tus ejes, dibújalo aquí bonito. Hemos dicho 3 4, ¿no? Y, 0, X, como más o menos el 1, el 2 y 3. Y aquí tendría el 1, 2, el 3 y el 4, ¿no? Entonces nuestro punto va a estar, por un lado, aquí está el punto A. Y por otro lado, aquí está el punto B más o menos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vas a moverte a través de rectas verticales y horizontales. Por ejemplo, ¿por cuál quieres empezar? ¿Horizontal y vertical o vertical y luego horizontal? Horizontal, vertical. Venga, entonces primero vengo por aquí a la derecha, ¿verdad? O sea que llego hasta un punto intermedio en este caso, que sería este punto C, ¿cierto? Y Sí. luego sigo hasta arriba hasta que ya llego al punto B, ¿no? Ujú. Tendría entonces aquí un camino, vamos a llamarlo simplemente camino gamma AC, y a este le vamos a llamar camino gamma CB, ¿vale? ¿Qué necesito? Parametrizar cada camino, ¿verdad? Para saber cuánto vale el vector de posición en cada camino, ¿cierto? Entonces, veamos cuál es el vector de posición en cada camino. Primero, ¿quién sería el R flechita entre A y C que depende de T? Dime cuánto vale la componente X. Ah, es que tú tienes que parametrizarlo, ¿verdad? ¿Me puedes dar una parametrización sencilla de este trozo? Esto no lo estoy viendo. Me refiero. Vale. Tienes que parametrizar. Tienes el segmento que va de A a C, ¿verdad? Sí. Tu vector de posición va a ser simplemente el vector que va desde el punto origen hasta cualquier punto de este segmento, ¿no? El 3, en este caso el 3 sí, ¿no? Bueno, la X llega hasta 3, pero si coges este punto de aquí, ¿verdad? Tendrá una componente X, este otro, este otro, este otro, ¿verdad? Sí, bueno, claro. Entonces, si tú dices, por ejemplo, que la componente X valga T, todo eso por I gorrito, ¿no? La componente Y a lo largo de este camino, ¿cuánto vale siempre de altura? 0. Por el J gorrito, ¿verdad? Pero cuando tú parametrizas me tienes que decir qué valores de T puede valer. ¿Puede valer la T4? Es que si vale 4, ¿en qué punto está? Ah, vale, vale, vale. ¿En el 4, 0? No, Pues hasta este nada, punto nada. no llega. Es de 0 a 3. Exactamente, con T, que sería entre 0 y 3, Que ¿verdad? era tan fácil que no lo veía. ¿Esto qué significa? Lo que significa aquí es que lo que hemos dado nosotros en realidad es que la parametrización, el camino gamma de AC, es el conjunto de puntos de la forma t, 0, tales que la t varía entre Exacto, 0 y 3. Y exacto. el vector de posición con el que estoy trabajando aquí es siempre el vector de posición r igual a x y gorrito más y j gorrito, ¿entiendes? La posición es el vector que va del 0, 0 al punto x y que tú hayas elegido, ¿verdad? Claro, pero eso es genérico en todo el plano. Claro, esto Es es decir, la posición en el sí. plano es x y, Ujú. ¿no?
si tomo como origen el 0, 0. ¿Sí? Vale. Y esto es mi vector ya sustituido en esta curva. Oye, ¿y si cojo esta otra curva? ¿Quién En sería este caso es al entonces, revés, pero claro, el R flechita del CB de T? ¿Quién sería? el La COI. componente X, ¿ahora cuánto vale siempre aquí? Ah, no, cero, joder, tres. Madre 3, mía. ¿verdad? 3 y Tres gorrito. pesado. Y para la componente T, perdón, para la componente Y, una opción sería poner, si pones T por el Sí, J gorrito, entonces puede tienes que tener cien. decirme que dónde varía esta T. Sí, 0,4. Exactamente. ¿Puedes cambiar? Sí, puedes poner, por ejemplo, T más 8 y entonces tienes que cambiar dónde varía la T. O puedes poner T cuadrado. Si pones T cuadrado, entonces la T varía entre 0 y 2, ¿verdad? Hay muchas opciones de parametrizar. Aquí lo que estás diciendo es que una posible parametrización de tu segmento es gamma de CB dado por los pares de puntos de la forma la X siempre vale 3, la Y siempre vale T y entonces la T varía en 0,4. Bueno, igual, bueno, esto es un poco trivial, pero bueno, lo que viendo este ejemplo te das cuenta que dependiendo de cómo elijas el camino, la parametrización te va a cambiar. Exactamente. Porque si fuera, por ejemplo, primero hacer vertical y luego horizontal, las X en un punto, Claro, o cambiaría. sea, te varían y las Y también. Exactamente. Sí, sí. Entonces, si lo hacemos así, ¿qué estamos diciendo? Que yo quiero calcular el trabajo que hay para moverme desde este punto hasta este punto, pero yendo por este camino, ¿verdad? Bueno, pues vamos a aplicar nuestra fórmula de trabajo, ¿verdad? Es decir, el trabajo, Nosotros a lo que llamamos gamma siempre es al camino que elegimos. claro, bueno, trabajo es esa relación que hay entre la fuerza y el incremento del desplazamiento, pero me tienes que decir por dónde te estás moviendo. Es que es muy importante. Claro. Habrá casos en los que da igual y habrá casos en los que no. Eso es un apellido que le vamos a poner luego a la fuerza. Hablaremos de fuerzas conservativas. Todavía no vamos a entrar en eso, ¿vale? Uno pensaría, bueno, a lo mejor da igual por donde vaya, o a lo mejor no da igual, ¿vale? Vale. Cuando te dé igual, hablaremos de fuerzas conservativas. De momento, vamos a ver qué pasa, ¿no? Para que veamos distintas situaciones. Aquí el trabajo sería, bueno, pues yo calculo el trabajo entre A y B. Oye, es que he tenido que romper el camino en dos, ¿no? Ah, pues descomponlo en dos. Sería suma el trabajo que hay entre A y C, le sumas el trabajo que hay entre C y B. Ah, vale, pues vamos a hacer cada uno por separado, ¿no? Es decir, calculamos por separado. Oye, ¿cuánto vale el trabajo entre el punto A y el punto C? Ah, yo he aprendido que es la integral entre el punto A y el punto C de la fuerza que está actuando por ese diferencial de R, ¿verdad? Ya, bueno, pero es que yo tengo que hacer una parametrización, ¿verdad? ¿Y la parametrización cuál es? Gamma de AC se toma como T, 0 con T que varía entre 0 y 3, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ah, pues la integral ya no es entre el punto A y el punto C, sino para qué valores de t se obtiene cada punto. Cuando la t valga 0, obtienes el punto 0, 0, que es el A, ¿verdad? Cuando la t valga 3, obtienes el punto 3, 0, que es el C. ¿Vale? Ahora, tengo que sustituir la fuerza en gamma. Es decir, tienes que calcular el vector fuerza, pero evaluado en esta parametrización gamma de AC. ¿Vale? Tienes que multiplicar escalarmente por quién. Por este diferencial de R, pero habiendo sustituido, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que voy a tener que sustituir y derivar significaría
deriva este R flechita en el gamma del AC multiplicado por ¿quién? Por la derivada de la parametrización, ¿verdad? ¿Cómo expreso eso entonces? Calcula cada cosa por separado y di, vamos a calcular entonces quién sería el F flechita en, ¿dónde está? Gamma de AC. Ah, es que eso es hacer F flechita, pero en T,0, ¿no? ¿Eso qué significa? Vente a mi definición de la F y la X vale T y la Y vale 0. ¿Cuánto vale la fuerza entonces? Si la Y vale 0 y cuadrado desaparece, la X vale T. Me quedaría entonces menos T cuadrado por el Y gorrito, ¿verdad? Y si la Y vale 0, 0 por lo que sea, me queda 0, ¿no? O sea que nos quedaría más 0 por el J gorrito, ¿verdad? Oye, ya has calculado antes quién era el R flechita de AC, ¿no? Lo hemos calculado antes aquí arriba, ¿no? Que era el vector TI gorrito más 0 J gorrito, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el diferencial de la R de AC? Es derivar esta expresión, ¿verdad? Cuando derivas t, ¿qué te queda? 1, pero tengo que mantener el diferencial de t, ¿verdad? Y Sí. todo eso por el i gorrito. Y cuando derivas el 0, pues me queda 0 por el diferencial de t y el j gorrito. Esto tienes aquí arriba y lo sustituyes, ¿verdad? Es decir, tengo que hacer el producto escalar de la fuerza evaluada en mi camino, que sería menos t cuadrado y gorrito, más 0 j gorrito. Producto escalar con el diferencial de R evaluado, que sería 1 diferencial de t y gorrito, más 0 diferencial de t, j gorrito. Lo de poner los ceros ahora es para que se vea claro una vez, ¿eh? En el examen nunca los pondría. ¿Qué nos ha quedado aquí? Primera por primera, más segunda por segunda, ¿verdad? Pero nos queda la integral entre 0 y 3t menos t cuadrado, y aquí sería diferencial de t, ¿verdad? Que esto me daría, integral de menos t cuadrado es menos t al cubo partido de 3, todo eso evaluado entre t igual a 0 y t igual a 3, y nos quedaría menos 9, ¿no? Sí. Que como esto es física, pues verdad que tengo que poner, no, mira, menos 9, ¿qué? Julio. Venga, vale, menos 9 y poner la J al final, ¿no? Me falta el otro trocito, ¿verdad? Es decir, análogamente, tendría que calcular ahora el trabajo entre el C y el B. Es que esto se supone que es la integral entre el B y el C, perdón, entre el C y el B, entre el C y el B de la fuerza, producto escalar con ese diferencial de R. Oye, es que tú ya sabías que la fuerza la tengo que evaluar ahora en gamma del CB, ¿verdad? Que hemos dicho que esto es la fuerza evaluada en este gamma de CB, la primera componente X vale 3 y la Y vale T, ¿no? La que nos quedaría aquí en el 3,T. Pero es que la fuerza era Y cuadrado menos X cuadrado. Ah, no pasa nada, sustituye, será T cuadrado menos 9 por el Y gorrito, ¿verdad? La componente Y es 3XY. 3 por la X, que es 3, son 9, y por la Y, que es T, pues me queda más 9T por el J, ¿verdad? Y el R evaluado a lo largo del camino CB en función de T. Ah, hemos visto que eso era el vector que es 3i gorrito más t j gorrito, ¿verdad?
entonces, ¿quién es el diferencial de r respecto de ese camino? Deriva esto. Lo que pasa es que cuando derivas la 3, te quedaría 0 y tienes que añadir el diferencial de t, ¿verdad? Por nuestro y gorrito. Cuando derivo la t, me queda 1 por el diferencial de t y todo eso j gorrito. Tengo estas dos cosas, ya puedo venirme aquí arriba y decir, ojo, en esta parametrización, ¿dónde variaba el t? No entre 0 y 3, ¿verdad? En esta otra parametrización, ¿dónde varía el t? 0 y 4. Es importante, depende de la parametrización, tienes que colocar los órdenes de integración adecuados. Entonces aquí integro entre 0 y 4, cojo esta f que sería t cuadrado menos 9 por el i gorrito más 9t por el j gorrito y lo multiplico escalarmente por el 0 diferencial de t i gorrito más el 1 diferencial de t j gorrito. ¿Qué nos queda? Primero por primero más segundo por segundo. Nos queda la integral entre 0 y 4 de t cuadrado menos 9 por 0 sale 0. Me queda 9t por 1 es 9t. Diferencial de t, que sería 9t cuadrado entre 2. Y todo eso evaluado entre t igual a 0 y t igual a 4. En 0 sale 0, nada. En 4, 4 al cuadrado 16. 16 entre 2, 8. 9 por 8, 72, ¿verdad? Exacto. Luego, finalmente, ¿cuál es el trabajo? El Pues trabajo 72 realizado más. entre el A y el B era el trabajo realizado entre el A y ese punto intermedio C, más el trabajo entre el C y el punto B, que nos había quedado menos 9 más 72, que sería 63, ¿no? Sí, Aquí tenía que poner Julios. Julios y Julios. Aquí Julio. Muy posiblemente se me olvide siempre, ¿eh? Pero tenemos que ponerlo, ¿vale? Oye, esto lo hemos hecho con rectas horizontales y verticales. Vamos a hacer el siguiente caso, que sería directamente por la recta que los une, ¿no? Es decir, si ahora lo hacemos a través de la recta que pasa por A y B, ¿qué situación tenemos? Bueno, pues tú vuelves a dibujar. Tenemos aquí nuestro Y, 0, el X, el 1, 2, 3 más o menos, el 1, 2, 3, 4 más o menos. Tenemos nuestro punto A que estaría aquí y nuestro punto B que estaría pues chispa arriba, chispa abajo aquí, ¿no? Y ahora lo que voy a coger es directamente la recta que une estos dos puntos. Me quiero desplazar así, ¿verdad? ¿Y cómo saco la ecuación de la recta? Es que antes era fácil porque era cosas horizontales. Bueno, si nos cuesta al principio, la ecuación de una recta sabemos cuál es, ¿verdad? Sabemos que la ecuación de una recta es igual a mx más n, ¿no? Exacto. Entonces, sé que tengo que buscar una recta que sea igual a mx más n. Y tiene que pasar por estos dos puntos. Bueno, pues impongo que pase por el punto 0, 0 y me quedaría 0 tiene que ser igual a m por 0 más n, ¿verdad? Impongo que pase por el punto 3, 4 y tendría que 4 tiene que ser igual a m por 3 más n, ¿vale? ¿Qué sacamos de aquí? De la primera ecuación, ¿cuánto vale la n? 0. ¿Y cuánto vale la m? 4 tercios. ¿Eso qué significa? Que entonces, si tú has llamado a este único camino gamma, ya tienes una parametrización, ¿verdad? Tenemos que esa curva gamma
viene parametrizada por los puntos de qué forma. La X, ¿cuánto vale? Lo que te dé la gana. Si tú quieres que la X valga T, por ejemplo, entonces la Y, ¿cuánto tiene que valer? 4 tercios de T, ¿verdad? Que es esta recta. Sí. ¿Y para qué valores de T? Hombre, el primer valor de T, si le doy el punto 1, ¿cuánto vale en T igual a 1? 1, 4 tercios. ¿Ese empieza en el punto 0, 0? No, ¿verdad? ¿Qué valor tengo No. que darle a T para que empiece en el punto 0, 0? El 0, claro. El 0. Y para Y que termine en el punto B, ¿qué valor le tengo que dar a la T? un momento, 3, 3, ¿no? Sí, Exactamente. 3. Así sería suficiente. ¿Vale? Esto es una parametrización. Con esta parametrización, ¿qué tenemos? Es decir, evaluamos quién sería R a lo largo de nuestra curva gamma de T. Sería hacer R en T 4 tercios de T, ¿verdad? Que lo que estamos haciendo es que la R era la componente X más la Y, simplemente. O sea que esto es T por el Y gorrito, ¿verdad? Más 4 tercios de T por el J gorrito. Es simplemente la X con su vector, la Y con su vector. Entonces, cuando yo calculo el diferencial de R a lo largo de esa curva gamma, ¿qué nos queda aquí? Derivar componente a componente, que sería 1 diferencial de T por el Y gorrito más 4 tercios diferencial de T por el J gorrito. ¿Vale? Y la fuerza es que también tienes que coger la fuerza y evaluar la fuerza a lo largo de ese camino gamma de T. ¿Y eso qué sería? Evaluar la fuerza en los puntos de la forma T 4 tercios de T. Ah, no pasa nada, porque la fuerza era y cuadrado menos x cuadrado. Bueno, pues va a ser 16 novenos de t cuadrado menos t al cuadrado, ¿verdad? Todo eso por el y gorrito. Más 3 veces la x que vale t por la y que vale 4 tercios de t. Y todo eso por el j gorrito. Hombre, lo puedo simplificar, ¿no? Al 16 novenos le resto 9 novenos y nos queda 7, no buenos, 7 ¿no? novenos de t cuadrado. Y esta parte, el 3 con el 3 se me simplifica. Esto va con el i gorrito y nos quedaría 4t cuadrado j gorrito, ¿verdad? Y ya tengo las dos cosas que tengo que multiplicar. Es decir, por lo tanto, ¿cuál sería entonces el trabajo cuando yo evalúo entre A y B? Si da lo mismo, en este caso era lo que hablábamos antes de conservativas. Bueno, porque dé lo mismo en dos casos no significa. Es decir, que sea conservativo es que dé lo mismo siempre. Ajá, vale. Yo obviamente solo compruebo en dos casos, ¿no? Pero Sí, con aquí que haya sí. una diferente ya no es conservativa. Claro, exactamente. Por definición, integral entre A y B de mi fuerza diferencial de R. ¿Cómo calculo esta integral? Sustituye. Ah, cuando he sustituido, ¿entre qué valores varía la t? Entre 0 y 3, ¿verdad? Y Eso es donde tú 3. integras. Esos son tus límites de integración. La fuerza. Ah, pues ya habíamos calculado que nos quedaba 7 novenos del t cuadrado por el i gorrito más 4t cuadrado por el j gorrito. Todo eso multiplico escalarmente por, nos haya quedado el diferencial de R, que venía 1 diferencial de t y gorrito, más 4 tercios diferencial de t j gorrito, ¿vale?
4 tercios. Entonces, ¿qué hacemos? Componente, componente. O sea que nos va a quedar la integral entre 0 y 3. Fíjate que aquí hay un diferencial de t que vas a poder sacar factor común, ¿verdad? Porque aparece aquí y aparece aquí, ¿no? Primera por primera va a ser 7 novenos de t cuadrado. Segunda por segunda va a ser 16 tercios de t cuadrado también, ¿verdad? Bueno, esto lo puedes simplificar, ¿no? El 16 tercios lo multiplico por 3, me quedaría 30 y 18 son 48. 48 le sumo 7, nos quedaría 55 tercios de t cuadrado. O sea que toda esta integral, ¿cuánto vale? Serán 55 Sería, novenos, ¿no? ¿eh? 55 novenos. Sí, he dicho tercios, ¿verdad? Tercio, tercio, noveno, aquí. 55 novenos del t al cubo partido de 3. Todo eso evaluado entre t igual a 0 y t igual a 3. Fíjate que nos queda entonces, ¿cuánto? Simplemente 55, ¿no? Sí. La primera vez que lo calculamos a través de recta horizontal y luego vertical nos había quedado 63. Ahora nos ha quedado otro valor distinto. Claro, porque es que el camino es importante. ¿De acuerdo? Esto significaría que nuestra fuerza más adelante no será conservativa, ¿no? Pero bueno, simplemente que podemos calcular el trabajo en función del camino por el que nos estemos desplazando. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Que también podemos decir, nos faltaría hacerlo con la parábola, ¿verdad? Intenta hacerlo con la parábola, busca tu parametrización. Una cosa importante que quiero que veamos. Si te fijas aquí, voy a escribir encima de esto, ¿vale? Con otro color. Por ejemplo, en verde, ¿no? Tú imagínate que en vez de coger esta parametrización, cambio la parametrización, ¿no? Y hubiese dicho, no, es que no me gustan fracciones. Voy a coger gamma de t que sea. ¿Puedo poner aquí 3t? Tú aquí puedes poner lo que te dé la gana siempre y cuando la relación sea que la i es 4 tercios de eso. Claro que si pones aquí 3t, ¿qué ocurre con tu parametrización con la y? ¿Que cuánto vale entonces? 4 tercios 4T. de 3t, que sería. 4T. Pero ojo, elígeme los valores adecuados, porque ahora la t, ¿dónde tiene que Entre 0 y variar? 1. 0 y 1. Exactamente, ya no entre 0 y 3, ¿verdad? Hemos dicho que la integral, el trabajo, puede depender del camino, ¿verdad? De lo que no Sí. debería depender es de la parametrización, ¿cierto? Sí. Me refiero, el trabajo tiene que ser el mismo porque estoy recorriendo la misma recta. Da igual cómo la esté recorriendo, ¿no? Exacto. Claro. Aquí entonces, ¿quién sería ahora el correspondiente directamente diferencial de R en esta curva gamma de t? A es coger el 3, derivarlo, ¿no? El 3t, que sería 3 diferencial de t y gorrito, más 4 diferencial de t, j gorrito, ¿no? Y cuando evalúe mi fuerza en gamma de t, ¿qué nos va a quedar simplemente? La componente i, 4t cuadrado sería 16 menos esta, 9, 16 menos 9, 7 t cuadrado i, ¿verdad? Y ahora tendría que quedar, que no se había quedado, Sería 16, puede ser. 3 por 3, 9, 9 por 4, Ah, no, 48 sería, ¿no? O no, ahora 36 lo que nos daba. 36, exactamente, 36 t cuadrado j, Oh, pues, vale, no, pensaba yo que iba a dar otra cosa. ¿vale? Multiplicamos estos dos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos quedaría el trabajo? El trabajo ahora, ¿qué sería? Trabajo entre A y B sería integral entre 0 y 1 de la fuerza nos ha quedado 7 t cuadrado y gorrito más 36 t cuadrado j gorrito, producto escalar con el diferencial de R que sería ahora
3 diferencial de t y gorrito, más 4 diferencial de t, j gorrito. ¿Qué nos queda todo esto? Integral entre 0 y 1. Más que 55, ¿no? No lo sé, no sé, vamos a mirar. ¿Aquí qué nos quedaría? 7, 3 sería 21, 21, ¿no? ¿no? Sí. 21t cuadrado. Aquí 36 y 4 a 120, 44, ¿no? 144, Sí, 144 exacto. t cuadrado. Todo eso diferencial de t, que aquí nos quedaría 163, ¿no? 100, sí, 163 t cuadrado. Y ahora este cubo Y ahora, partido claro, 3 todo esto va de a ser 0 y 1. dividido entre 3, ¿verdad? Sí, ¿Y qué nos quedaría? es 163. 61, ¿no? ¿Eh? 163 entre 3, 61, ¿no? No, No. espera, no, me acabo de ir. Eh, No, no, 61, nada, nada. He nos, dividido qued- 183. Nada, nos nada. quedaría, pues, esto no es Nada, un nada. múltiplo, ¿no? Un Un poco múltiplo van se nos igual. queda así, simplemente. Sí. ¿Vale? A ver si no hemos metido la pata por ningún lado. Este gamma de t entre 0 y 1, en el punto 1 está en el 3 4 exactamente. Este es el 3, este es el 4. Aquí que tenemos este f de gamma va a ser, hemos dicho, el i, que son 16 menos el otro que son 9, 16 menos 9 son 7, exactamente. Este de aquí sería 3xi, que sería 3 por 3, 9, y por ahí 36t cuadrado, exactamente. Y aquí nos queda entonces entre 0 y 1 estas dos cosas que son 7 por 3, 21, 3 por 4 son 120, 6 por 4 son 24, son 144, nos queda 160 y, o como me da la gana, 165. Amigo. Vale, sí, ahora queda bien. 55. ¿Vale? Sí, sí. Dije yo que no tenía sentido. Digo, y entonces, ¿esto qué nos queda? 55. 55, Sí. Julio. ¡Hombre! Tiene que quedar lo mismo, ¿sabes? Un hombre tenía que haber equivocado. Sí, la hipótesis que habíamos hecho no se cumplía. De que 1 y 4 suman 3, ¿no? No, no. Entonces, claro que lo importante es que al final tú qué vas a hacer. Oye, a lo mejor aquí había muchas fracciones, había muchas cosas. Ya no pasa nada. Tú Sí, puedes, buscar la mejor. claro, es decir, tú puedes buscar la parametrización que más te guste. Porque la Mientras no cambies el parametrización, camino. claro, no es lo mismo parametrización que camino. ¿Vale? Tú estás recorriendo el mismo camino. De un modo u otro. A lo mejor lo estás Simplemente los recorriendo precios diferentes. exactamente. ¿Vale? Esto es como decir, pues imagínate que recorro a un paso por segundo, ¿no? Entonces me hacen falta 3 segundos y aquí vas el triple de rápido, entonces te hace falta un segundo. Pero estás recorriendo el mismo camino. El cómo recorres ese camino, esa velocidad no afecta al trabajo que estás realizando, ¿vale? Que es lo importante. ¿Entiendes? Claro, pero tú podrías pensar, pues, si el trabajo es el comportamiento que tiene una fuerza a lo largo de una trayectoria, ¿no? Y justamente nosotros hemos estudiado movimientos, ¿no? Y en el movimiento, hombre, la trayectoria es importante, pero también es importante la velocidad con la que se está desplazando esa partícula, ¿no? Claro, que, Sí. que no es lo mismo recorrer una cierta trayectoria en 10 segundos que en 10 años. Hay una diferencia, pero esa diferencia no se ve reflejada en el trabajo, ¿verdad? Al trabajo le da igual la velocidad. Es decir, que si te fijas aquí, nota, observemos que el trabajo no se ve afectado por la velocidad a la que se recorre
la trayectoria. Es decir, que si tú estás haciendo un trabajo para ir del punto A al punto B y luego lo haces el doble de rápido, el trabajo que realizas es exactamente el mismo, porque al trabajo solo le interesa la fuerza con respecto al desplazamiento que estás realizando. Sin embargo, nos gustaría poder tener en cuenta también esa velocidad, ¿verdad? Pues para eso va a surgir el concepto de potencia. Entonces, ¿cómo nos interesa tener en cuenta esa posible velocidad de movimiento? Definimos la potencia. P como, pues es una especie de trabajo instantáneo, es decir, la derivada del trabajo, ese diferencial respecto del tiempo. Acá hay un problema, y es que, si te fijas, yo sé lo que es el diferencial de W, ¿verdad? Ese diferencial de W, ¿quién es en realidad? Es la fuerza, ¿verdad? Con este diferencial de R flechita, ¿no? Y aquí todo esto lo divides entre el diferencial de t, ¿no? A ver, esto muy matemático no es, pero ¿qué estamos haciendo aquí? Esta igualdad para matemáticos es una patada en el cielo de la boca. Pero si lo queremos hacer bien correctamente, teniendo en cuenta lo que sabemos de funciones de una variable y todo eso, piensa que, bueno, vamos a hacer lo primero como hacen los físicos, ¿no? Que es decir, oye, si la fuerza es constante, ¿qué estamos haciendo aquí? Es decir, pone si fuerza F es constante, entonces aquí tendría la fuerza F. Es decir, pero me refiero, eso quiere decir que en toda potencia, o sea, cuando trabajamos con potencia, la fuerza siempre es constante. Para que llegues a esta fórmula que vamos a poner aquí, sí. Ah, vale. Y si te fijas, ¿quién sería entonces diferencial de R respecto del tiempo? La aceleración, ¿no? Y casi, nos hemos No, la saltado. velocidad. Joder. Exactamente. Habían La dos pesos velocidad. pesos. ¿Vale? Digo que en realidad lo que uno haría de esta igualdad sería decir, oye, vamos a aplicar la definición que sería, estamos derivando respecto del tiempo la W, ¿verdad? Y la W era la integral entre el punto A y el punto B de la fuerza diferencial de R, ¿cierto? Ahora es cuando aquí, aplicando el primer teorema fundamental del cálculo integral, como estoy integrando entre estos valores, lo que hago es meter la derivada dentro, es decir, como que se te cancela la integral con esto y lo que tienes que hacer es calcular la derivada de la expresión que hay dentro, que sería la f diferencial de R, ¿vale? Claro, el problema es que aquí, ¿qué pasa? Que hay un producto escalar. ¿Cómo se deriva un producto escalar? Bueno, el modo de derivar un producto escalar es coger la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, como si fuese un producto, por la derivada del segundo. Pero ese producto es escalar, me refiero. Exactamente, sí, sí, este producto es producto escalar también. Y al aplicarla, vale. Aquí cuando decimos si la fuerza es constante, el derivar una constante me queda Claro, el vector nulo vale. y entonces todo Y esto ya entonces ya sería llegas a la anterior. exactamente. O haces este proceso como más, ya, bueno, chin, vas derivando, etcétera. ¿Vale? ¿En qué se mide la potencia?
Fácil, ¿no? Si es simplemente fuerza por velocidad, Pero me refiero, entonces, la forma más física de hacer eso aplica el criterio sin decirlo. O sea, te claro, dice, esto es así. exactamente. Sí, sí. La unidad que tiene la potencia es el vatio. ¿Vale? En español lo escribimos vatio. En inglés ponen watt. Y es simplemente un vatio a qué equivale. Fuerza, que es newton, ¿verdad? Por velocidad, que es metros partido por segundo. O sea que si quieres también puedes decir, es que newton por metro, ¿qué es? O sea, es el Julia. trabajo partido del tiempo. Exactamente. Esas son nuestras unidades. Tenemos estas relaciones aquí. ¿Vale? De algún modo, el objetivo es relacionar este trabajo potencia con algo que llamamos energía cinética. ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, primero, definición. Dada una partícula con masa m, se define su energía cinética como energía cinética es igual a un medio de la masa por el módulo de la velocidad al cuadrado. ¿Vale? Es decir, donde v es el módulo de la velocidad. ¿Vale? Si te fijas, ¿qué ocurre con la energía cinética? Un medio es una constante positiva, la masa es una magnitud escalar positiva y esto al cuadrado es siempre mayor o igual que cero, Positivo. ¿verdad? Es decir, observemos que la energía cinética es siempre mayor o igual que cero y además la energía cinética es igual a cero si y solo si v es igual a cero, ¿verdad? Es decir, el cuerpo, No, claro, porque un cuerpo nunca puede pesar cero. claro, claro, A pesar no, masa cero. sí, sí, pero sí me hemos entendido, ¿no? Está en reposo, ¿vale? O sea que tenemos esa información. La pregunta es, ¿hay algún modo de relacionar esta energía cinética con el trabajo, etcétera? Porque si te fijas, ¿qué ocurre aquí? Hay una masa, hay una velocidad. También hemos tenido relaciones entre masa y velocidad con la fuerza y el trabajo, ¿no? Entonces, vamos a ver las relaciones que conocemos. Es decir, de momento hemos visto que la fuerza, perdón, la fuerza, el trabajo o el diferencial del trabajo, ¿verdad? ¿Cómo se obtenía? Como la fuerza, producto escalar con ese diferencial de posición, ¿no? De nuestro vector. ¿Hasta ahí bien? También sé que hay una relación entre este diferencial y la velocidad, ¿no? Pues claro, lo que tú sabes es que la velocidad es el diferencial de la posición respecto del tiempo, ¿no? Entonces, y aquí es donde hay un big entonces, es como si tú dijese el diferencial de R lo puedo expresar como
la v diferencial de t. Si pudiese trabajar así con los diferenciales, sí, ¿verdad? Pero, ¿hay algo que relacione fuerza con masa? Hay una cosa importante que relaciona fuerza con masa a través de algo, ¿verdad? A Sí. través de la aceleración. Y eso se llama la segunda ley de Newton, ¿verdad? Sí. La segunda ley de Newton me dicen, la fuerza es proporcional a la aceleración y esa constante de proporcionalidad es la Masa. masa. Así Exacto. que esto es masa por aceleración. Pero recuerda que la aceleración se puede relacionar con la velocidad, ¿no? La aceleración es Sí, claro. la derivada de la velocidad Respecto al tiempo. respecto del tiempo. Oye, pues no resulta que entonces yo podría decir aquí, pues este diferencial del trabajo es simplemente coger la fuerza, producto escalar con el diferencial de R. Pero es que el diferencial de R, esto es Es ¿quién? V. La fuerza lo cambio por masa diferencial Ujú. de V flechita respecto del tiempo, ¿verdad? Todo eso, producto escalar ¿con quién? Con el V, ¿no? Con el diferencial de R, que sería el V Exacto. diferencial Diferencial de de V. T. Fíjate, ¿qué ocurre aquí? Que este diferencial de T lo tacho con este diferencial de T, ¿verdad? Sí. Esto es poco matemático, ¿no? Pero vamos a suponer Sí. que podemos hacer eso, ¿no? Entonces aquí, ¿qué nos queda? Masa, el orden me da igual, ¿no? Porque el producto escalar es conmutativo, entonces esto sería V flechita diferencial de V o diferencial de V por V, me da exactamente igual, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta ahora? ¿Esto qué es exactamente? Buena pregunta. Es decir, ¿cómo lo puedo calcular? ¿Qué puedo yo simplificar de ahí si es que hay algo que se pueda simplificar, ¿no? Bueno, vamos a pensar. Vamos a ver qué expresiones sacamos de aquí. Si te fijas, vamos a volver para atrás. En el sentido de decir, oye, recordemos que mi vector v flechita se puede expresar como su componente x, ¿verdad? Por el y gorrito, más su componente y por el j gorrito, más su componente z por el k gorrito, ¿no? Y estas son cosas que dependen de quién? Del tiempo, ¿verdad? Entonces, igual que hacíamos con el vector de posición, ¿quién sería el diferencial del v gorrito? Pues sería el diferencial de la componente x por el y gorrito, ¿verdad? Más el diferencial de la componente y por el j gorrito, más el diferencial de la componente z por el k gorrito, ¿verdad? Luego, cuando yo hago el producto escalar del v gorrito, del v flechita, con el diferencial del v, ¿qué nos queda? Esto va a ser, ¿quién? V sub x diferencial de v sub x, ¿verdad? Más v sub y diferencial de v sub y, ¿verdad? Sí. Más v sub z diferencial de v sub z. Fíjate en una cosa curiosa. Si tú tuvieses, por ejemplo, lo pongo, si yo tuviese S diferencial de S, ¿puedo relacionar esto de algún modo? No sabes quién es S, pero aparece S y aparece el diferencial de S que es su derivada, ¿verdad? Esto no sería Sí. como poner el diferencial.
o la derivada de s al cuadrado, todo eso dividido entre 2. Si tú derivas s al cuadrado, ¿cuál es la derivada de s cuadrado? Baja el 2, con este 2 se me simplifica, ¿verdad? Te queda la función s elevado a 2 menos 1, que sería s, por su derivada que es diferencial de s, ¿verdad? Sí. O sea que ¿No en este aparece caso lo es mismo aquí? derivada de v al cuadrado. Claro, es decir, aquí lo que tengo es un medio de ¿qué? De la derivada, y como la derivada es algo lineal, derivada de una suma, la suma de las derivadas, ¿verdad? Sí, este primer término sería el v sub x al cuadrado, ¿verdad? Pero es que luego este término es más el v sub y al cuadrado, ¿verdad? Y este Sí. término es el v sub z al cuadrado, y todos tienen el 1 medio multiplicando y están sumando. Entonces puedo sacar el 1 medio factor común y hacer la derivada de todos estos términos, ¿cierto? Pero esto es la componente x de la velocidad, componente y de la velocidad, componente z de la velocidad. ¿Quién es la suma de las componentes al cuadrado? Pero nos falta la raíz. Claro, si no está la raíz, ¿eso qué significa? Que aquí lo que aparece dentro es Vale. la velocidad en módulo elevada a ¿cuánto? Al cuadrado, ¿verdad? Ujú. O sea que toda esta cuenta, realmente como un medio es una constante, podría escribir diferencial o derivada de un medio de v cuadrado, ¿cierto? Sí. Anda, ya puedo volverme aquí y ya sé lo que es esto, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué hemos obtenido? Yo estaba Hemos tenido estudiando, masa por la derivada. claro, yo estaba estudiando ese diferencial del trabajo. Y ahí hemos llegado a que eso era la masa por ese v flechita diferencial del v flechita. Y hemos visto que todo esto es un diferencial de un medio con el v cuadrado, ¿verdad? O lo que Exacto. es lo mismo, como la masa, una constante, también lo puedo meter dentro, ¿no? Es decir, esto es el Sí. diferencial de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Y un medio de la masa por la velocidad al cuadrado nos suena de algo? Sí, me quiere sonar. Esto es justamente lo que hemos definido como la energía La energía, cinética, ¿no? ¿verdad? Sí. Que esto sería el diferencial de la energía cinética. Cuidado, no es tan fácil decir tacha los diferenciales. No, no puedes tachar la D directamente, ¿vale? Pero sí que puedes hacer integrar, ¿no? Porque finalmente, ¿qué obtenemos? Que el trabajo que se realiza entre un punto A y un punto B, ¿quién es? La integral entre ese punto A y ese punto B del diferencial del trabajo, que sería la fuerza diferencial de R, ¿verdad? Esto es lo que hemos visto que es el diferencial del trabajo, ¿verdad? Ah, pero es que esto hemos visto que es la integral entre A y B del diferencial de la energía cinética. Anda, entonces ¿esto qué nos queda? Que esto es tacha integral con derivada, ¿no? Y nos queda lo que vale la energía cinética en el punto B Menos menos lo que en el vale la punto A. energía cinética en el punto A. Que esto lo puedes denominar también, si quieres, incremento de energía cinética. ¿Vale? Este es el resultado fundamental de esta parte. El trabajo realizado entre dos puntos puede obtenerse como el incremento de la energía cinética entre esos dos puntos. Lo que pasa es que para eso necesitas conocer información también sobre la velocidad que tiene la partícula, no simplemente sobre la posición que está ocupando dicha partícula. ¿Se entiende? Sí. Que eso está bastante guay. Hombre, simplifica las cosas.
Claro, entonces, esta igualdad siempre es cierta, sea cual sea el tipo de fuerza con el que tú estés trabajando. Te da exactamente igual, siempre se cumple esto, ¿vale? Más adelante vamos a ver que hay otro tipo de energía, que es la energía potencial, que no verifica siempre las mismas propiedades con el trabajo. Depende de qué tipo de potencial o energía estemos trabajando. Nosotros, cuando hemos cogido este trabajo, si te fijas, ese diferencial, por así decirlo, ¿qué le ocurre? Cuando trabajamos con ese diferencial de R, que hemos visto que se expresa en términos de la velocidad, ¿verdad? Sí. De hecho, vamos a poner una nota final simplemente. Observemos que si tú tienes una partícula que se está desplazando a lo largo de una trayectoria, ¿vale? Y sobre esta partícula actúa una cierta fuerza, vamos a llamarla F flechita, nosotros que hemos visto que el diferencial del trabajo es simplemente la fuerza producto escalar con el diferencial de R, ¿no? Oye, pero esto es un producto escalar, ¿no? Lo cual significa que este producto escalar, ¿qué le está ocurriendo? Por aquí tú has visto que hay un cierto incremento, ¿verdad? Un cierto vector diferencial de R, ¿verdad? Y estos dos vectores formarán un cierto ángulo, ¿no? Entonces, si aplicamos la fórmula del producto escalar, yo sé que esto va a ser el módulo de la fuerza multiplicado por el módulo de ese diferencial de R multiplicado por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. ¿Vale? ¿Por qué lo hacemos? Porque va a haber muchas ocasiones en las que si este ángulo fuese 90 grados, ¿cuál es el trabajo que estamos realizando? Claro, que son 90 0. Claro, es decir, en particular, si el trabajo, o bueno, si la fuerza es perpendicular a la distancia o a la trayectoria, el trabajo realizado realizado es nulo. Y hay un ejemplo muy fácil de esto. Tú imagínate que eres una personita que llevas una caja. Esta es una personita fuerte. Una caja de 50 kilos. ¿Vale? Y vas a moverte desde este punto A hasta este otro punto B que está, yo qué sé, a 50 metros. ¿Vale? Como claro, que tiene sentido. Claro. ¿Cuál es el trabajo que estás realizando tú? Claro, el moverla horizontalmente, Ujú. ¿Cuál es la única fuerza que está actuando sobre esta caja? el peso, Anda, y el peso va. hacia abajo. Mente, aquí está mi fuerza, ¿no? ¿Y hacia dónde te estás desplazando tú? Hacia aquí, ¿no? Es De decir, la, ¿hacia dónde no, está el diferencial de R? para allá. Ujú. ¿Y cómo son esos dos vectores? Perpendiculares. Entonces, ¿qué trabajo estás realizando tú en llevar una caja de 50 kilos en línea recta 50 metros? Trabajo entre A y B, cero.
Es decir, no estás trabajando. ¿Vale? Ya bueno, pero luego te pones y... Claro, claro, es decir, son cosas que a lo mejor uno dice, joder, ¿cómo va a ser eso? Eso no choca con la vida real porque yo me canso, ¿verdad? Claro, pero es que no tenemos que entender trabajo como el concepto de trabajo de la vida real, sino el trabajo desde el punto de Sí, vista pasa lo mismo con físico. el peso y la masa, que una cosa es el concepto Exactamente, es decir, tú aquí no estás común. realizando ningún trabajo, como si tú dijese, si yo me coloco la carga de 50 kilos en la cabeza y me quedo quieto y no hay desplazamiento, claro, si no me muevo el desplazamiento es cero, entonces el trabajo realizado es cero, ¿verdad? Sí, Y sin embargo tú no te puedes tirar toda la vida de pie con eso en lo alto. Claro, porque no es el concepto de trabajo de la vida real el que estamos aplicando aquí en física. Pero que sepamos que en el trabajo es importante tanto la fuerza como ese desplazamiento. Y además la relación que hay entre esos dos conceptos. Si son perpendiculares, automáticamente el trabajo realizado es cero. Lo importante es que nos tenemos que quedar con esta deducción de fuerza y demás y sobre todo con la relación fundamental que tenemos entre trabajo realizado entre dos puntos con la energía cinética, que es el incremento de esa energía cinética. Esto es lo fundamental, ¿vale?